Iremos abordando sobre estrategias de evaluación. Es muy importante destacar de que la evaluación es un como un proceso intencional que lo que busca es obtener información tanto cualitativa como cuantitativa, por lo tanto nos complementa para poder evaluar al estudiante desde distintos aspectos y ámbitos. ¿Sobre qué? Sobre el desarrollo de sus propios aprendizajes para ver cuáles son sus progresos, cuáles son sus dificultades y cuáles son los logros que ya estamos alcanzando con nuestros estudiantes en relación a sus aprendizajes. Y nos sirve también para la toma de decisiones, ya sea para enriquecer nuestro proceso, para reforzar nuestras estrategias. También esto podemos modificar algunas o flexibilizar nuestras principales estrategias de enseñanza y por ende también algunas actividades de aprendizaje, eliminar aquellas que ya sabemos que ya están logradas, entonces podemos eliminar y reforzar aquellas que necesitamos tenerlas con mayor detenimiento y por supuesto un fin último que es el social, que es el de calificar para la promoción. En otro aspecto también, el proceso de evaluación parte de los objetivos de aprendizaje que deben ser alcanzados por los estudiantes. Estos objetivos pueden ser, como yo les decía, en términos de capacidades, de competencias. Ahí definimos los procedimientos. Estamos hablando de ese proceso de evaluación que nosotros estamos planificando, organizando. Entonces, decidir sobre sus procedimientos, si van a ser, se va a analizar la información desde el punto de vista de la formación, o sea, formativos, sumativos, y finalmente para analizar y comunicar los resultados. Ahí podrían ser, si es formativa, tener en cuenta que tiene que mejorar o un informe que le pueda ayudar. Al ser sumativo va a tener una calificación y también una revisión de todo este proceso. Y luego me gustaría también compartirles algunas técnicas que podemos utilizar. Si bien lo podemos utilizar en lo presencial, esto también es adecuado a una metodología no presencial, por ejemplo, exámenes orales que pueden ser vía herramientas de videoconferencia. También una prueba escrita abierta, eso podemos hacerla directamente a través de cuestionarios, pero con pruebas escritas abiertas que va a implicar por parte del docente una evaluación individual, o sea, una evaluación por cada uno de aquellos ítems, una revisión y evaluación. Pruebas objetivas, que nunca dejamos de utilizar las pruebas objetivas con distintos tipos de ítems que pueden servir para evaluar conocimientos y también una serie de ejercicios. One minute paper, un minuto de paper, que serían un minuto de preguntas al finalizar las actividades. Esto se puede hacer a través de las videoconferencias cuando el profesor está presentando una temática. Al finalizar puede hacer preguntas que tengan que ver con el entendimiento de la temática. Esto también se puede utilizar en forma, en forma intermitente, o sea, en la medida que vamos a hacer una presentación, una temática, para poder hacer más interactiva, entonces, por un periodo de 5 minutos de presentación, un minuto de preguntas. Entonces, eso también pueden ser en forma combinada y ayuda a que sea mucho más interactivo. El mismo trabajo académico del estudiante, el mismo desarrollo y el progreso que va teniendo a través de sus trabajos que va presentando o de sus actividades que va presentando en el proceso. Los mapas conceptuales que te permiten analizar información. Estos mapas pueden ser, utilizarse otras herramientas o que el mismo estudiante pueda trabajarlo en forma a lápiz y papel y luego compartirlo a través de una fotografía sobre una temática en particular que ayuda muchísimo a poder comprender y a relacionar conceptos y distintos elementos claves en un tema en particular sin necesidad de hacer una prueba objetiva o un control de lectura. Por ejemplo, un diario reflexivo donde se van registrando reflexivamente sobre las temáticas, pueden ser en forma gradual o sobre un eje en particular, entonces el estudiante puede ir optando por esto. Los proyectos, pueden diseñar proyectos al inicio, o sea, plantear un proyecto al final del ciclo en donde en el paso a paso van desarrollando su proyecto. Luego también está el portafolio con una serie de actividades que complementan y generan un trabajo final.
estudios de casos, algún tipo de problemas que se puedan plantear también. Tutorías, pero referidas más bien a las tutorías del trabajo de grado. Entonces, estas tutorías también pueden ser aplicadas en el progreso del estudiante de su desarrollo de trabajos de grado. Esto es muy, muy aplicable. Y también tutorías grupales, en donde a partir de un tema en particular se van analizando y se van revisando los trabajos que son principalmente por grupos, por ejemplo, los proyectos, eso lo podemos hacer en forma primero grupal y luego con el grupo extenso de la clase. Entonces también van a ir mejorando los demás proyectos en sus presentaciones. Es importante también relacionar el tipo de actividad con las competencias, los objetivos y qué tipo de herramientas podemos utilizar en la plataforma. En este caso, el estudio de caso permite buscar la capacidad, o sea, revisar la capacidad de análisis y síntesis sobre una temática, resolver algún tipo de problemática y tomar decisiones. Entonces, los objetivos son de analizar, aplicar aprendizajes, buscar información, tomar decisiones, reflexionar y relacionar. Esos son todos los objetivos que nos permiten lograr a través de un estudio de casos. Eso también va a definir cada docente qué tipo de objetivo va a lograr. En ese caso, el estudio de casos puede utilizarse un foro grupal o también se puede hacer a nivel individual. Eso también lo va a decidir el docente. Otro punto es el debate virtual, que viene a ser a través de un foro de discusión sobre una temática en particular y permite la capacidad de comunicación interpersonal, mejorar el compromiso ético, y los objetivos son de argumentar, aplicar aprendizajes, justificar, reflexionar, relacionar. Esos son los objetivos de aprendizaje que podemos lograr a través de este tipo de actividad. Luego tenemos las simulaciones. Las simulaciones son aplicar los conocimientos a situaciones reales, experimentar, manipular. Entonces ahí tenemos diversas herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, a través de los foros. Ahí pueden subir o con otras herramientas, por ejemplo, un video, fotografías del paso a paso, o generar un documento que incluya las características, cómo hicieron el proceso, con las fotografías, entonces, o una presentación que haga el estudiante a través de una videoconferencia. O sea, eso también se tienen que buscar las herramientas, otras herramientas tecnológicas que nos permiten mostrar y utilizar a través de las simulaciones, porque es aplicación de aprendizaje, algún tipo de experimento, por ejemplo, un ensayo sobre ciencias de los materiales, distintos tipos de materiales adquiridos, por ejemplo, en lugares diferentes, por ejemplo, tejas y cómo estas fotografías de las tejas, la calidad, con, por supuesto, indicadores claves que el profesor le va a facilitar al estudiante como para que él pueda resolver o plantear la situación. Los esquemas, como ya les dije, o mapas conceptuales ayudan muchísimo a la capacidad de análisis, de síntesis, de estructurar la información. Esas pueden ser tareas que puedan subir en el aula, también pueden ser a través de foros donde van a compartir cada uno cómo vio la temática, esto complementar con una videoconferencia con los estudiantes. Entonces, van ampliando los tipos de interacción también sincrónica y asincrónica a la par del desarrollo de estas actividades. La comunicación y el acompañamiento permanente del docente es sumamente importante. Esa carpeta de aprendizaje o portafolio es el progreso del estudiante a lo largo de son una serie de actividades secuenciadas que nos van a permitir el logro de un producto final. Entonces, aplicar aprendizajes, argumentar, buscar información, tomar decisiones. Aquí va muy de la mano de los proyectos de investigación, los proyectos de investigación social, proyectos que tengan que ver ya sea de reforzar o generar una solución a un contexto que se está dando a nivel social o a nivel comunitario. Entonces, estos van también relacionando. Y es no solamente medimos conocimientos, sino que también la aplicación de estos conocimientos en un proyecto definitivo, ¿verdad? Luego también tenemos eh, esta posibilidad, ¿verdad?, que me gustaría antes de concluir, de hacer en otros formatos.
¿sí? En otros formatos que ya sean utilizados por los estudiantes y también poder difundir la información si es que es necesario dentro de un proyecto en específico, ¿verdad? Entonces, no solamente por escrito, sino que también tenemos que ver la forma de fotografiar, grabar, generar algún tipo de actividad en la comunidad para hacer también la difusión. Bueno, en síntesis, cada una de estas actividades va a implicar el desarrollo de indicadores claros por parte del docente. Entonces, esto sí, en base a los objetivos, se van y en base a las instrucciones, es importante establecer bien claramente cuáles son esos indicadores a fin de que el estudiante, desde el mismo proceso de la instrucción, pueda tener claro cada uno de estos indicadores con los criterios que van a ser considerados a la hora de evaluar. Muchísimas gracias.